Uh-huh. Muy bien. Fijamos la imagen, okay. Uh-huh. una sonrisa. Uh-huh. Ok. Gente, vamos a ver ahora varios puntos que tienen que ver con la escritura en un paper. Ustedes, al desarrollar el documento, van a hacer citas, 3 clases de citas. Citas directas, o sea, textuales, pero breves, citas directas, o sea, textuales, extensas, y citas indirectas o paráfrasis. Vamos a explicar esto. La cita breve. Cuando nosotros hacemos una cita textual que tiene menos de 4 renglones de extensión, la incluimos adentro de nuestro texto. Vean ustedes. Yo en este momento escribo, yo Hilario soy el que escribe, las pautas de acción institucionalizadas y voy a hacer una cita breve de un autor que se llama Parsons. Abro comillas, escribo con el mismo tipo de letras que vengo llevando hasta ahora, cierro comillas, constituyen un elemento en la definición de las orientaciones de meta, luego abro paréntesis, pongo nada más el apellido del autor, el año de la pieza, 2 puntos que significa página, el número de la página de donde extraje la información, cierro el paréntesis y continúo yo, Hilario, mi discurso. Digo, pero además definen la manera en que se pueden perseguir estas metas, fijando ciertos límites a la selección de los procedimientos o medios que podemos aplicar. Esta información, esta que yo puse acá entre paréntesis, podría ir también como nota al pie, que es lo que recomienda el reglamento del 18º Congreso. Yo utilizo este sistema de meter adentro del texto esta información y este sistema que yo uso en realidad es el más común, pero ustedes respeten lo que les aconseje el reglamento del 18º Congreso. Luego mi lector en la bibliografía busca quién es este Parsons, qué es esta pieza, y encuentra Parsons, Talcott, el año de la pieza, el título, la ciudad y la editorial. De acá a un rato vamos a explicar mejor cómo se construye esta referencia en la bibliografía al final. Por ahora solo quiero transmitir este mensaje. La cita directa, cuando es breve, va entre comillas, con el mismo tipo de letras, dentro de mi texto y seguida de información sobre autor, año de edición y página. Nunca en una cita directa puede faltar el número de página de la cual extraje la cita. Ahora, yo hago una cita directa porque es textual, pero extensa porque tiene más de 3 líneas de extensión. Entonces trabajo así. Aquí desarrollo mi discurso. Soy yo, Hilario, quien escribe. Después pongo 2 puntos y en este lugar escribo la cita directa extensa. Y con estos recaudos técnicos. Primero, no pongo comillas. Segundo, paso a letras de tipo cursivo o itálica. Tercero, achico el tamaño de las letras. Se dan cuenta que son más chicas que las de mi texto, las de mi discurso propio. Cuarto, hago una cosa que se llama caja chica. Entro este margen. ¿Qué
Quinto, al final coloco, como la vez pasada, lo hicimos recién, el autor, el año de la pieza, los 2 puntos y la página de donde levanté la cita. Y reitero, nunca puede faltar el número de la página de donde levanté la cita. Y luego yo, Hilario, sigo aquí escribiendo mi discurso. Entonces tenemos mi discurso, lo que yo, Hilario, escribo, la cita directa extensa, sin comillas, con su fuente, con cursivas, con letras más chicas, con caja chica, y luego sigo con mi discurso propio. Luego en la bibliografía va a aparecer la pieza de eco, siguiendo en este caso el sistema del 18º Congreso, que de aquí un momento explicaremos. Ahora tenemos la paráfrasis. En las disciplinas de las ciencias sociales es común hacer pocas citas directas extensas, pocas citas directas breves, pocas breves directas, pocas extensas directas. En cambio es común hacer más paráfrasis. La paráfrasis es un texto que yo, Hilario, escribo, pero cuando escribo sustento mis ideas sobre informaciones de otras personas. Entonces yo escribo a mi modo y luego coloco una fuente. Yo puse aquí el concepto de cursos doctorales proyectados para estudiantes que, a lo largo de un año o más, podrían dedicarse todo el tiempo a escribir la tesis, limita las chances a los estudiantes que trabajan o tienen familia. Sin embargo, las universidades podrían pensar estrategias para estos casos. Yo me basé en ECO 1991 en este tramo de páginas 39 a 41. Ahora escuchen bien lo siguiente. En la paráfrasis yo puedo usar 3 niveles de precisión. Nivel 1, sumamente impreciso. Yo puedo poner solamente ECO 1991, Fernández 2004, Ayala 2005. Yo puedo poner un tramo de páginas de donde extraigo ideas. ECO 1991, 39 a 41. Y yo podría haber puesto una referencia muy precisa. ECO 1991, 2 puntos, 41. Recuerden entonces, en las paráfrasis puedo trabajar con 3 niveles de precisión. Faltan 5. Gente, un detalle más. En las paráfrasis, escuchen bien, yo puedo poner más de un autor de referencia. Yo podría haber puesto, observen aquí, ECO 1991, coma, Ayala 2004, coma, Fernández 2006 y cerrar paréntesis. Recuerden, en las paráfrasis puedo basarme en varios autores. Ahora les quiero dar algunas ideas básicas de estilo. Oración. Es importante escribir oraciones breves, que no superen en lo posible 3-4 líneas de extensión. Párrafos. Es importante escribir párrafos que no superen 15-20 líneas de extensión. Forma activa de las oraciones. Conviene escribir oraciones donde haya un sujeto explícito, un agente del verbo. Supongamos esto. Yo podría escribir, se repartieron libros en el municipio de La Matanza para niños de familias de bajos recursos. En esta forma, el sujeto es tácito. Mejor es poner un sujeto explícito, es decir, la municipalidad
repartió en el Partido de la Matanza libros para niños de familias de escasos recursos. Hago una pausita. No, ya está. Estuve preocupado por un detalle técnico, acabo de resolverlo. Abreviaturas y siglas. Si usamos muchas abreviaturas y muchas siglas, ese muchas vamos a darle un significado aritmético, más de 7 u 8, tenemos que hacer luego del índice del paper un índice de abreviaturas y siglas. De lo contrario, y esto vale más que nada para las siglas, cuando usamos pocas siglas, en el texto, cuando las colocamos por primera vez, tenemos que aclarar entre paréntesis o con una nota al pie el significado. Por ejemplo, yo digo, de acuerdo con los datos del INDEC, y entre paréntesis pongo Instituto Nacional de Estadística y Censos, o en una nota al pie, Instituto Nacional de Estadística y Censos. Finalmente, notas al pie de página. Las notas al pie de página, ellas hay que evaluar su uso, hay que evaluarlas en cuanto a su uso con los siguientes criterios. Cuando un enunciado de nuestro discurso va a quebrar mucho nuestro discurso, lo va a fragmentar, va a resultar molesta, la inclusión de algo va a hacer ruido, tenemos las siguientes opciones. Primera, eliminar esa información. Segunda, ponerla entre paréntesis. Tercera, enviarla a una nota al pie de página. Ahora voy a presentarles unas placas de PowerPoint que no tendremos tiempo de explicar, pero son bastante autoexplícitas. Yo les digo aquí lo siguiente: existen varios modos de exposición de la bibliografía. Les voy a dar yo a ustedes las ideas básicas de acuerdo con las normas del 18º Congreso. Tenemos que tener en cuenta que hay modos de hacer referencias bibliográficas de libros y de artículos en revistas y artículos en libros. Para libros les doy aquí el esquema y luego una serie de ejemplos. Y miren que aplico sangría francesa. Yo aquí seguí este esquema y apliqué el sistema del 18º Congreso. Ahora, les doy el esquema para artículos que están en revistas académicas. Luego les pongo un ejemplo. Miren que cuando lo que pongo es un artículo, nunca dejo de escribir el tramo de páginas dentro del cual se encuentra el artículo. De esta referencia bibliográfica les doy dos formas. Una más escolar y más simple y otra más sofisticada y más complicada. Es mejor, si no tienen mucho entrenamiento, que usen esta. Luego tenemos artículos en libros. Aquí les doy el esquema de cómo hay que trabajar y luego les muestro un ejemplo. Siempre cuando es un artículo hay que poner el tramo de páginas que lo contiene. Y estoy usando el sistema del 18º Congreso. Luego, gente, y con esto voy cerrando, les doy acá algunas recomendaciones bibliográficas. Esta pieza de Aker y Day es un buen manual de metodología con énfasis en investigación de mercados. ECO es un libro clásico sobre cómo escribir tesis. Davis es un buen manual de metodología con énfasis en administración de empresas. Hernández Sampieri es un excelente manual de metodología
de la investigación en general. Ortega Martínez es un manual muy bueno de investigación con énfasis en investigación de mercados y explica las técnicas con más detalles que Aker y Day. Sabino es el libro que yo les recomendaría para la mesa de trabajo. Es el libro con los criterios más universalmente compartibles para las ciencias sociales. Lo de universal significa universales, criterios en un 80-90%. Después hay siempre diferencias específicas de acuerdo con editoriales, congresos, autores. Y les repito aquí dos piezas mías que ya les dije y insistiría en que las utilicen, sobre todo esta aquí, que en ella van a encontrar más detalles sobre redacción académica. Dos palabras más y voy cerrando, para abrir un espacio, cerrando mi fase de dictado de clase monologal, para dar espacio a contestar algunas preguntas de ustedes. Y cierro con esto. Cuando vayan a hacer un paper, sobre todo si es para el 18º Congreso, esto vale siempre, pero en especial en este caso, preocúpense de elegir siempre un tema muy concreto, muy simple, muy acotado, sobre el cual sepan ustedes que van a encontrar bibliografía y sobre el cual sepan ustedes que van a encontrar información empírica de fuentes secundarias, ya que es difícil que ustedes alcancen a hacer un trabajo de campo. Y también fíjense bien, si van a hacer un trabajo de tipo sincrónico, estudiando un fenómeno ahora, en este momento, o diacrónico, estudiando un fenómeno, cómo se ha desenvuelto este fenómeno a lo largo, por ejemplo, de un quinquenio o de una década. Hay una diferencia entre enfoque sincrónico y diacrónico. Cuando yo hago un estudio sincrónico, siempre en la introducción trazo un poco de historia del fenómeno, pero luego ya el enfoque no es diacrónico, es sincrónico. Repito la primera idea y cierro este momento de trabajo. Temas simples, temas concretos, temas acotados, temas sobre los cuales ustedes tienen información. Recomiendo mis lecturas, recomiendo este libro de Sabino. Hay otro libro de Sabino que tiene un nombre un poquito parecido. El que les recomiendo es este que estoy aquí marcándoles. Cierro este momento de trabajo y vamos a ver un poco las preguntas de ustedes. Yo estoy en silencio ahora, esperando que la técnica Pamela haga unos pasos. Muy bien. Aquí mi locutor estrella. Permiso. Bueno, vamos a abrir el canal de chat público. Muchísimas gracias por vuestra participación. Vamos a habilitar entonces al lado derecho el área de chat público. Por favor, hagan solamente preguntas relacionadas con el tema y no se desconecten hasta que les demos la indicación de salir de la sala. ¿Sí? Aunque sean las 6 de la tarde, vamos a tomar unos pocos minutos para darles una indicación sobre asistencia y una encuesta también, por supuesto, de satisfacción. Así que quédense por acá. Les pido que ingresen sus preguntas en el canal de chat público. Ahora. Pamela. Vamos a dejar el audio apagado. Mientras tanto, escriban sus preguntas.
Ok, entonces hasta acá las preguntas. Vamos a tomar un minuto más para imprimir y bueno, los últimos minutos para contestar. Mientras les cuento que tenemos una encuesta de satisfacción preparada para que respondan y podamos saber su opinión sobre el evento y también para poder certificar el presentismo de esta charla, ¿sí? Para justificar tener un, un dato más de vuestra participación en este evento. Así que les voy a pedir que lo para explicar, acá me corrigen. Para Así que, bueno, esto se los voy a explicar en un ratito más. Vamos a terminar con la parte de las preguntas, solo para que lo tengan en cuenta. La encuesta va a aparecer al cerrar la sala automáticamente y de todos modos lo vamos a poner en el chat público antes de despedirnos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora les saqué el chat público, pero
Ok. Bueno, gente, ahora en este momento de nuestra actividad vamos a responder algunas de las preguntas más significativas. Fija la foto. Ajá, de acuerdo. Bueno, tenemos aquí lo siguiente. Marcos de Catamarca dice así: mi consulta, ¿cuáles serían las diferencias fundamentales entre un trabajo para presentar en un congreso y un artículo de doctrina? Por ejemplo, uno de los que se publican en RPAR, Doctrina Tributaria, o en la Ley Online, porque para mí son bastante parecidos, la extensión, los temas, etc. Incluso en algunas revistas de RPAR han publicado trabajos presentados en congresos nacionales. Marcos, sin duda, un trabajo de doctrina puede ser un trabajo de investigación. Sin dudas, un trabajo de doctrina puede ser un buen tema para un paper. En este caso, el objeto de estudio es alguna norma jurídica del derecho positivo. Así como yo en un ejemplo que construí antes dije que me interesaba estudiar, esto es imaginario, no estoy haciendo tal estudio, que me interesaba estudiar el mercado informal al aire libre llamado de la Salada o de la Saladita en el conurbano bonaerense, así como yo tendría ese objeto de estudio, Marcos, vos podrías tener como objeto de estudio alguna ley o algunas leyes. Entonces revisarías bibliografía, opiniones, etcétera, etcétera, y construirías un documento científico de doctrina, de análisis jurídico, y podrías exponerlo en un congreso o escribirlo para presentarlo en una revista. Disculpen si por momentos pongo el papel delante mío. No se ve. Ajá. Tenemos aquí Josefina de Tucumán. Hace una consulta muy interesante. Dice, en un proyecto de investigación, se debe citar también dos cosas. Primera, aprovecho para hablarles de construcción de oraciones con un sujeto explícito, activo, agente del verbo. Ella dice, en un proyecto de investigación, ¿se debe citar también? Mejor es escribir, en un proyecto de investigación, ¿debemos citar también? Colocamos un actor al verbo citar, etc. La pregunta es muy interesante, la de Josefina, de Tucumán, y altamente pertinente. Sí, en un proyecto de investigación hay que hacer citas. Regularmente lo que uno hace es citas del tipo parafrásico, porque siempre en un proyecto de investigación hay un momento dedicado a un marco teórico, que como les conté debe llevar no más de 2 o 3 páginas. Un proyecto de investigación en su totalidad no debería superar las 12, 15 páginas, y unas 2 o 3 se las dedicaríamos al marco teórico. En ese momento, muy particularmente, nosotros haríamos referencias, más que nada del tipo parafrásico. Y acuérdense bien que en las paráfrasis podemos colocar, y lo habitual es hacerlo, más de un autor de referencia. Marcos de Catamarca, estoy leyendo impresa por segunda vez la misma cuestión. Voy a tomar solo una cuestión más y ya terminaríamos. Alguien planteó aquí, yo ahora no ubico a esa persona, planteó la cuestión de trabajos de tipo sincrónico y diacrónico. Voy a insistir en ese asunto. Supongamos que yo estudio el fenómeno del mercado
informal, del comercio informal, la economía informal, en la Salada. Y estudio ese fenómeno ahora, en este momento. ¿Cómo es que este fenómeno funciona ahora? Yo en la introducción de mi paper voy a contar algo de la historia del fenómeno, pero luego dedico todo mi paper a contar cómo funciona eso ahora, quiénes son los actores, hay vendedores, hay mayoristas, hay minoristas, hay coordinadores, hay autoridades, etcétera, 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 y cuento su dinámica, cuento las funciones que cumple esto en la economía, cuento si cumple algún tipo de funciones sociológicas o políticas, etcétera, etcétera. Este trabajo es sincrónico, porque yo estudio un fenómeno ahora, en un solo momento. Podría haber estudiado el fenómeno en el año 1929, pero solamente en ese momento. Para no ser complicada la explicación, hablemos de que estudio un fenómeno ahora, en este momento, aquí y ahora, es sincrónico. Si hago un estudio de tipo diacrónico, significa a través del cronos, a través del tiempo. Yo podría estudiar cómo se desarrolló a lo largo de 10 años este negocio de la Salada. Vamos a imaginar que este negocio comenzó en el año 2000. Yo estudio el desarrollo del fenómeno a lo largo de una década. Este estudio es diacrónico. Yo estudio cómo jóvenes de ambos sexos, jóvenes de ambos sexos cambian sus hábitos de consumo de alcohol a medida que pasa el tiempo. Tomo una muestra de ellos ahora, hago otra medición con la misma muestra el año 2011, otra el 2012, otra el 2013, siempre con la misma muestra. Esta muestra se llama panel y este estudio es diacrónico porque estudio cómo van cambiando los hábitos de esta cohorte de personas, varones y mujeres, a medida que crecen, se tornan mayores y toman otros compromisos en la sociedad. Estos son ejemplos de trabajos diacrónicos. Diacrónico significa a través del tiempo. Tengo aquí un par de cuestiones más lindas, interesantes. Una de Vanina Selva, no sé si su apellido, su nombre de pila, una persona muy interactiva con nosotros. Dice, para comenzar a escribir un paper, y le pone una S final, no lleva S final. ¿Es aconsejable buscar un tema o esperar que el trabajo cotidiano de él surja una situación problemática? Yo diría que lo ideal es que nuestra propia experiencia de vida y también nuestra propia experiencia intelectual haga que algo comience a preocuparnos. De lo contrario, si no sucede eso, de que tenemos una idea dando vueltas en nuestra cabeza, tenemos que ponernos a buscar un tema. Podemos buscarlo pensando, leyendo trabajos ajenos, hablando con gente y siempre buscando el tema que sea más económico en términos de recursos, de tiempo, energía, dinero, acceso a materiales, etc. Graciela de Rosario, y no torturarnos con la búsqueda del tema, porque es un buen modo de no empezar nunca. Hay que elegir algo y comenzar a trabajar. Graciela de Rosario, estoy dándole por implícita la respuesta. Dice, dentro de mis materias pendientes debo hacer un trabajo de investigación. No he podido hasta ahora definir el tema o la situación. Eso es malo, eso es traumático, eso genera mucho estrés, mucho gasto de adrenalina. Hay que tratar de pensar en forma simple, en forma pragmática, buscar un tema y ponerse a trabajar. Vamos a contestar una más y vamos a terminar. Pero por favor, la clave es ser muy pragmáticos, no andar dando vueltas, buscar algo y ponerse a trabajar. Esta es Lorena de Posadas, Misiones. Dice, yo tengo el caso de una señora amiga mía que, basándose en trabajos y websites y las organizaciones que existen en otros países, España,
Por ejemplo, ella creyeron, hay problemas acá, querida, de redacción, ella creyó que podría efectuar alguna especie de consultora en tesis en distintas disciplinas. El tema es que ella se dedicaba exclusivamente a eso, a realizar por aquellos alumnos que no tienen tiempo ni espacio ni lugar. Realizaba por ellos los trabajos. Pasados muchos años de trabajo en eso, a ella una persona que trabajaba en el trabajo de campo para ella, le puso en el lugar donde realizaba estos eventos una grabadora, la cual terminó comentando el supuesto tesista, en realidad un periodista, comentándole que este tipo de trabajo es completamente legal en otros países. Gente, no quiero meterme en esto porque es demasiado complicado y se dan cuenta obviamente por qué. Miren, lo normal es que una persona haga su tesis, su investigación. Esa persona, para hacer su tesis, su investigación, tiene que tener un director. Tiene que dialogar con ese director. Nada más que un director. No director y consejeros y directores asociados y pitos y flautas. No, un director y listo el pollo. Nada más. Trabajar con ese director. Y puede además, y vamos cerrando, pedirle críticas, opiniones a otras personas. Estas otras personas no van a figurar en la portada figura el director, pero estas otras personas pueden figurar en los agradecimientos. Pero cerramos, cada persona tiene que escribir, si es un tesista o una tesista, su propio trabajo. Igual sucede con los papers y estudios de investigación. Y queridos componentes de esta sala, ahora sí ya tengo que ir despidiéndome de ustedes. Con esto daríamos por cerrado este ciclo de 4 reuniones. Confío de 2 reuniones con 4 fases, 4 momentos. 2 reuniones, sí, con 4 momentos, 4 fases. Y confío en que de alguna forma podamos llegar a reencontrarnos en el futuro nuevamente. Les envío a todos un abrazo digital muy afectuoso y espero que todo esto les sirva. Hasta luego.